1931, cuando cae justamente Ibáñez, hasta cuando en el año 32 asume la presidencia nuevamente Arturo Alessandri Palma. Este periodo no está muy estudiado, hay que decir. Es un periodo muy corto, pero es un periodo muy rico en hitos, ¿no? Es un periodo que informa del nivel que llevó la crisis de dominio oligárquico en Chile, ya que entre el año 31 y el año 32, como decíamos, la ciudad estaba en disputa. Sí, la ciudad estaba en disputa. Y desde la ciudad, el país estaba en disputa. Los que estaban más fuertes, los que estaban más firmes dentro de esta escena política, era la antigua oligarquía. ¿Sí? Es decir, la que estaba representada en partidos como el conservador, el liberal o incluso el radical, todos ellos estaban atrincherados en el campo. ¿Sí? Pero en cambio, los demás estaban peleándose la ciudad, se estaban peleando territorialmente la ciudad. Y lo que era más evidente, ya la política no estaba pasando solo por la vía electoral, ¿no? No estaba pasando solamente por el tema del sufragio, ¿no? La política estaba pasando por la calle y por el control militar de la calle, ¿sí? Entonces, es un escenario complejo, es un escenario difícil, es un escenario en el cual nos encontramos que hay una crisis de Estado, ¿sí? A propósito del marco teórico que enunciamos en la primera hora, y eso en la ciudad es sumamente evidente. El propio Ibáñez, para poder justamente fortalecer su figura presidencial, creó su guardia pretoriana, ¿no? Pero con la caída de Ibáñez, Carabineros queda en el aire, ¿sí? Queda en el aire, ¿no? Con la presidencia vacía, y se genera una situación en la cual asume con una postura política de mucha debilidad el presidente Montero, justamente a la cabeza del Estado. Normalmente dentro de la historiografía es casi desconocido, y es desconocido porque duró menos de un año, duró menos de un año en el poder, ¿no? Él asume precisamente en el contexto de la crisis presidencial de Ibáñez, ¿no? Con la renuncia de Ibáñez, y en ese contexto la presidencia de Montero se construye en el contexto de la inestabilidad y sobre todo en que las reglas del juego del poder ya no están pasando solo por el terreno electoral, ¿no? Está pasando por la organización y específicamente por las armas, ¿no? Es decir, los distintos grupos de poder se están armando y se están preparando para enfrentarse. Esa es la escena, ¿no? Entonces, en muchos aspectos uno podría decir, esto parece una escena revolucionaria o contrarrevolucionaria. Sí, eso es. Sí, eso es, ¿no? Es una crisis de dominio de tal nivel que el nuevo presidente de la República está asumiendo en un contexto en que en cualquier momento enfrenta un golpe de Estado. Esa es la situación. Y en ese contexto, la politización de la población ha alcanzado tal nivel que para el caso de los institutos armados está contagiando a la tropa. Ya no es solamente la oficialidad, la joven oficialidad de los oficiales, capitanes, coroneles que habían enfrentado a sus generales por el tema del tiro de chimenea, ¿no? Ahora estaban contagiando a la tropa y sobre todo justamente a una tropa que pertenecía a uno de los institutos armados más antiguos de Chile, la Armada. La marinería chilena se estaba sufriendo un proceso de contagio en torno al tema, ¿no? Sobre todo inspirada en un hito internacional. Me refiero estrictamente a la Revolución Rusa. ¿Sí? La famosa Revolución de 1917. Seguramente ustedes han oído hablar de la matanza de marineros de Kronstadt durante la Revolución Rusa, en la cual precisamente y bajo León Trotsky, probablemente tal, se generó una ejecución de marineros justamente en el puerto de Kronstadt, que reclamaban derechos de sindicalización, reclamaban una serie de derechos laborales que eran inéditos en la historia de un cuerpo armado, y la rebelión terminó justamente con una masacre. Bueno, bien, era uno de los grandes hitos mundiales de un levantamiento de la tropa, ¿sí? Dentro de un instituto armado de la tropa en relación a sus derechos laborales, ¿no?
Bueno, durante la presidencia de Montero se empieza a gestar precisamente un movimiento de rebelión de la marinería en Chile. ¿Sí? Se empieza a gestar un movimiento de rebelión que ya a principios del año 32, ¿sí? Sí, perdón, mediados de 1932, esto fue en junio. En junio de 1932, la marinería se rebela justamente primero contra sus oficiales, ¿sí? Y posteriormente contra el gobierno. Operó de la siguiente manera, ¿no? La marinería toma control de los distintos navíos justamente que defendían a la República. En ese tiempo justamente la Armada chilena era bastante potente por todas las compras que se habían hecho mediante el salitre de navíos industriales británicos, probablemente tal. Una gran cantidad de blindados se manejaban acá. Y bueno, esos navíos justamente manejaban esta estructura militar británica, ¿sí? Desde los tiempos de Lord Cochrane. Bueno, la marinería justamente toma el control de estos navíos mediante la toma de prisioneros de los oficiales en sus camarotes o incluso al momento de generarse el motín en los navíos, muchos oficiales terminan siendo dejados tirados, si ustedes quieren, en los puertos nacionales, sobre todo en Coquimbo, donde precisamente estalló la rebelión de la marinería, y sobre esa base todos los navíos del país comienzan a ser controlados por la marinería. ¿Sí? Habían generado una suerte de junta precisamente de marítima de Chile, justamente en la cual era una especie de sindicato de marinos, y habían expulsado justamente o habían capturado, las dos opciones se habían dado, a sus propios oficiales, ¿no? De tal manera de que ya la Armada no era controlada por almirantes o capitanes, sino que derechamente ya estaba al mando de la marinería propiamente tal. Y la marinería, que partió precisamente por un conflicto de derechos laborales contra la oficialidad, terminó activándose políticamente reclamando una serie de derechos sociales en Chile. De hecho, la marinería reclama la necesidad de una reforma agraria en Chile. Sí, entonces ese es un tremendo hito, ¿no? La marinería rebelde exige al gobierno una reforma agraria, de tal manera que las grandes haciendas que predominaban en el campo chileno sufriesen una reforma para generar predios agrícolas para los campesinos para poder cultivar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de todo un hito en el cual la marinería se revela y con poder de fuego, ¿no? Capturaron los navíos y con eso disponen nada más y nada menos que del control militar del mar presencial chileno. En ese contexto, si bien el gobierno de Montero, a sabiendas de su debilidad, trata de negociar con la marinería, rápidamente esa negociación se termina y se da la orden de rendición incondicional, so pena justamente de ser reprimidos con todo lo que implica esto, ¿no? Ya el gobierno de Montero había tomado contacto con Estados Unidos para pedir que una escuadra norteamericana llegara acá a aplastar a la escuadra chilena. ¿Sí? Ya lo había pedido, ¿no? Mientras tanto, tomaba sus propios recursos internamente, el ejército le ofrecía el apoyo a Montero, ¿sí? El ejército le ofrecía el apoyo a Montero, y la naciente Fuerza Aérea, que ya disponía de más de un par de escuadrones justamente de vuelo, bien entrenados, también le ofrecen su apoyo a la presidencia de Montero. Entonces, en ese contexto comienza una situación de combate, ¿no? En el cual el ejército trata de tomarse a la armada dentro justamente del país y que termina siendo reforzada por el ataque de la Fuerza Aérea a la Armada de Chile. Es conocida como uno de los primeros episodios en el mundo, es uno de los primeros episodios de bombardeo aéreo y de combate aéreo entre dos institutos armados diferentes, ¿no? La Fuerza Aérea y la Marina. ¿Sí? En la cual justamente esta última termina siendo derrotada. El bombardeo aéreo, el cual la Fuerza Aérea chilena somete a los navíos de la Armada, lleva a que se terminen rindiendo los marinos justamente. A ver, ¿no vi quién hizo esa opinión? Sí, claro que sí. Es en este periodo, van a pasar meses después de esto, en el cual va a aparecer nada más y nada menos que el coronel Marmaduke Gros, por supuesto. Es el mismo periodo, es el mismo año, el año 32. Es el mismo año, con una diferencia de meses. ¿Sí? A ver, para que se hagan una idea, la marinería es derrotada, ¿sí? Todos ellos son sometidos a juicio de guerra y
e incluso justamente al principio fueron todos condenados a muerte, pero después la propia presidencia de Montero aliviana justamente el juicio y quedan prisioneros a perpetuidad, se les perdona la vida, pero bajo, bajo esta corte marcial que les dice, ya saben que ustedes están prisioneros a perpetuidad. Pero es el primer hito justamente en el cual uno ve que la crisis de dominio es tan evidente, es tan fuerte, de que si yo quiero permanecer en la presidencia, si yo quiero permanecer en el poder, voy a necesitar una fuerza militar. No me basta con el voto, no me basta con la legitimidad de las instituciones están en el suelo, ¿sí? Aquí lo que va a mandar es la fuerza, ¿sí? Tal como el propio presidente Montero lo viviría al poco tiempo después. Al poco tiempo después de este levantamiento, y a propósito justamente del comentario del compañero, se da un golpe de Estado en el cual precisamente estaba detrás el coronel Marmaduke Grove, ¿sí? Y esto fue, si no me equivoco, en julio. Sí, fue una diferencia de muy poco tiempo. En julio del año 2000, perdón, en julio del año 1932, ¿sí? Cae, ¿sí?, la presidencia de Montero por un golpe de Estado, y con eso se suceden un conjunto de juntas militares encabezadas, o más bien lideradas, no necesariamente encabezadas, pero sí lideradas sobre todo intelectualmente por el coronel Marmaduke Grove. Destacan una gran cantidad de altos oficiales, la mayoría coroneles, ¿no? Pero el intelectual del tema es Marmaduke Grove. Y en ese periodo, en el mes de julio del año 32, en 12 días se genera la llamada, la famosa República Socialista. La República Socialista. Sí. La famosa República Socialista, o también lo conocía como la República Socialista de Marmaduke Grove, también figura justamente dentro de la historiografía, precisamente porque Marmaduke Grove es una figura de liderazgo fundamental, sobre todo en el terreno intelectual, de generar esta República Socialista que le realiza incluso algunos ajustes a la Constitución de 1925 en torno a derechos sociales. ¿Sí? Entonces, dura poco, pero genera cambios jurídicos justamente en torno a derechos sociales dentro de la Constitución de 1925, ¿no? Entonces, la República Socialista de Marmaduke Grove da para la reflexión. ¿En qué sentido da para la reflexión? Vemos cómo existe toda una milicia politizada, ¿no? Es decir, vemos a la marinería politizada y levantándose en armas y reclamando derechos sociales. Y posteriormente, una joven oficialidad de ejército, con grados de coronel, que plantea e instala una república socialista en Chile. Si no fuese porque sabemos la historia posterior, uno no podría imaginarse todo esto. Y esto ocurrió, como decíamos, entre el año 31 y el 32, específicamente el primer semestre del año 32, ¿no? En el cual es demasiado evidente cómo hay una situación, ¿sí? Hay una situación de inestabilidad para la cual los institutos armados están defendiendo cambios sociales. Ya lo habíamos visto con la dictadura ibañista, ¿no? Es decir, ya lo habíamos visto con la figura de Ibáñez, el ruido de sables, y ahora nuevamente con estos institutos armados que quieren dar un giro en Chile hacia el socialismo, ¿no? Pidiendo una reforma agraria como la marinería, o ya incluso generando cambios quirúrgicos en la Constitución del 25 en torno a temáticas sociales, ¿no? Entonces, con todo esto, si ya lo miráramos politológicamente en términos estructurales, hay un dato no menor, que ya lo habíamos mencionado. Si quiero mantenerme en la presidencia o si quiero tener el poder, yo necesariamente tengo que disponer de un poder armado, ¿sí? No basta con la elección, ya no basta incluso con la legitimidad del pueblo, aquí esta cosa se ha convertido en un conflicto armado. Entonces, claro, le pueden dar una lectura bonapartista, siguiendo a Marx, le pueden dar una lectura una lectura gramsciana, que es como la que le estoy dando yo en torno a la crisis de hegemonía, ¿m? O incluso podrían darle una lectura a los Huntington, ¿no? En el sentido de una lectura en torno a pretorianismos de tipo radical, ¿no? Pero el hecho concreto, los grupos armados, o si ustedes quieren, los actores del sistema político, son principalmente militares. Fíjense ese detalle, son militares, ¿no? La marinería, el ejército, la fuerza aérea,
Es decir, los únicos que no aparecen como actores claves es Carabineros, pero ya era un actor creado, ¿no? Era un actor para, ¿sí? Era una guardia pretoriana. Pregunta, ¿qué estaba haciendo la oligarquía? ¿Sí? ¿Qué pasaba con el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Radical? ¿Dónde está esta gente? ¿Sí? ¿Dónde está esta gente? ¿No? Bueno, ellos no estaban solamente atrincherados en el campo, ¿no? Ellos no perdían el tiempo, ellos estaban generando un plan y habían generado nada más y nada menos que una alianza para recuperar la ciudad y con ello recuperar el país. ¿Sí? Nada más y nada menos, ¿no? Es una alianza para recuperar la ciudad y recuperar el país, ¿sí? Y para poder recuperar el país, tal como ya lo han constatado, necesitan una fuerza armada, ¿sí? Necesitan algo que les respalde. Y a propósito de Gramsci, crean un grupo paramilitar para defender sus intereses. ¿Cuál es ese grupo paramilitar? Ese grupo paramilitar se le conoció como la milicia republicana. Que debo reconocer, no es muy conocida, ¿no? Sí, no es muy conocida. La milicia republicana. La milicia republicana, ¿sí? Surge precisamente en este contexto de crisis del año 31-32, a pesar de que tenía antecedentes ya desde la dictadura ibañista. Se había estado generando todo un plan para generar una fuerza armada que pudiese contraatacar justamente a estos institutos armados insurrectos. Y claro, mediante la creación de esta milicia, ¿sí? Se da una situación electoral en la cual vuelve Arturo Alessandri Palma en el año 32, pero esta vez aliado con la oligarquía. Esta vez aliado con la oligarquía, ¿no? Arturo Alessandri Palma vuelve aliado con la oligarquía en el año 32, después de la caída de la presidencia de Montero, y con la llegada de Arturo Alessandri Palma, es decir, ya no llega solamente con la fuerza del voto o con la fuerza política de los partidos, ¿no? Llegan con una fuerza militar, la milicia republicana, y la milicia republicana ocupa el mismo rol que en su momento había ocupado Carabineros para Ibáñez. Entonces, la milicia republicana en muchos aspectos toma elementos de la histórica Guardia Nacional del siglo XIX, ¿no? La antigua Guardia Nacional de la República Conservadora, en la cual los elementos de tropa eran tomados todos principalmente de las clases medias urbanas, ¿sí? De las clases medias urbanas, pero la oficialidad era oligarca. La oficialidad era oligarca, ¿no? Entonces, con muchas semejanzas a la Guardia Nacional de la República Conservadora, la milicia republicana replica un esquema de combate en el cual la oficialidad de esta milicia iba a estar conformada por oligarcas, mientras que la tropa iba a estar conformada principalmente por sujetos clase medieros urbanos, ¿sí? Y sobre esa base construye Arturo Alessandri Palma su defensa concreta a la presidencia. Ojo con ese detalle, ¿no? Con esto, con esta milicia republicana, Carabineros queda eclipsado en su figura justamente de guardia pretoriana, pero por otro lado, el ejército sufre una serie de suspicacias, ¿no? Se gana toda la suspicacia del ejército, esta milicia republicana, ya que ven que realmente lo que ha hecho la oligarquía es crear un ejército paralelo. Y eso es lo que hizo. Un ejército paralelo, ¿no? Para proteger justamente sus intereses dentro del país, recuperando el país, y con ello, en caso que se levantara la Fuerza Aérea, el Ejército o la Armada, bueno, la oligarquía dispone de una fuerza leal que va a defender precisamente los intereses de la oligarquía a través del gobierno, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Entonces, fíjense el cambio. Fíjense el cambio, ¿no? Aquí vemos cómo un Arturo Alessandri Palma, que de algún modo había sido antioligarca en su primera presidencia, con su camisa arremangada, hablándole al pueblo, al proletariado urbano, en torno a la crisis social y hablando de la cuestión social, y ahora vuelve a la presidencia, pero nada más y nada menos que aliado con su antiguo enemigo, la oligarquía, ¿no? Se ha establecido una alianza social y política con Alessandri. Ahora Alessandri ya no es
un medio pelo justamente dentro de ese contexto, llega a la presidencia representando a la oligarquía y con base a ello dispone de una fuerza militar para poder imponerse, ¿no? Con esto comienza la presidencia, la segunda presidencia, o coloquémoslo acá, el segundo gobierno, sí, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que va desde el año 1932, ¿sí?, con la crisis presidencial de Montero, hasta el año 1938. Ahí está. 1938, ¿no? Fíjense, o sea, aquí hay un cambio. Si ustedes se fijan bien, aquí hay un cambio mayúsculo, ¿no? En el sentido de que aquí se inaugura un periodo presidencial, ¿no? Sí, semejante a los anteriores, o sea, pero definitivamente no como la presidencia de Montero, ¿no? Y eso se debía ya no tanto por la fuerza electoral o por la legitimidad de las instituciones, era por la milicia republicana. Sí, la milicia republicana iba a pelear la calle e iba a controlar la calle y por tanto iba a recuperar el país para la oligarquía, para el Partido Liberal, para el Partido Conservador, en menor medida para el Partido Radical, pero todos más o menos con intereses semejantes, y con esto se inaugura la segunda presidencia de Arturo Alessandri Palma. Características de esta presidencia, ¿no? Bueno, por una parte, lo que acaban de ver, la estabilidad política, ¿no? Se recupera la estabilidad política con la fuerza de las armas. Y por tanto, si realizáramos un análisis de la morfología del sistema político de este tiempo, estamos viendo cómo hay una suerte de hegemonía, ¿sí?, de una hegemonía de carácter militar por parte de la oligarquía, pero no hay un control total aún de la oligarquía sobre lo que corresponde al territorio nacional. De tal manera que con esto, la milicia republicana recupera la ciudad para la oligarquía, pero así todo no hay un control total. Los institutos armados no han desaparecido, ¿sí?, tienen toda la suspicacia en relación a esta milicia republicana, y además hay otros partidos políticos que le disputan el poder a la oligarquía, ¿no? El Partido Comunista existe, el Partido Socialista existe, el Partido Nazi existe. Por tanto, ellos podrían prácticamente haber, entre comillas, desaparecido de la calle, pero no han sido enterrados. No han sido enterrados, ¿no? La oligarquía lo sabe, Alessandri lo sabe, y sobre esa base, si bien no genera mayores cambios en términos constitucionales, genera algunos elementos de cambio en el plano de la educación del país, sobre todo considerando de que se consolida un proyecto de ley que venía precisamente del año 1928, la famosa LIPO, ¿no? La primera ley de instrucción primaria obligatoria de Chile, no existía, o sea, la educación primaria no era obligatoria hasta el año 1928, y con esto se empieza a dar cierto giro a consolidar lo que ya había hecho Ibáñez desde el año 27, ¿no? En el sentido de que el Estado, ya su intervención en la producción era un hecho, ¿sí? Era un hecho, es decir, es un dato de la causa, el Estado comienza a intervenir en economía, ¿sí?, pero sin embargo la presidencia de Alessandri, ¿sí?, está muy preocupado por recuperar el control del país. Y por tanto, la Guardia Republicana, la milicia republicana, ¿sí?, la milicia republicana, a ver, anotémoslo, republicana, durará desde el año 1932, cuando vuelve Alessandri al poder, fíjense, hasta el año 1936, cuando esta es disuelta, ¿sí? Cuando esta es disuelta, ¿no? Es decir, ya cuando en 1936 el cálculo es, no, sí, ya estamos, está listo esto, ya lo logramos, ¿no? Entonces, sobre esta base, podemos decir de que el gobierno de Alessandri es caracterizado por una parte por esta fuerza militar, ¿no?, por el respaldo a la Constitución que él mismo justamente había apoyado, y además, al igual que para el caso de Ibáñez, la presidencia de Arturo Alessandri Palma se ve bastante, pero bastante autoritaria.
bastante autoritaria. Y autoritaria, entre otras cosas, por la crisis política que se vivía en el país. Sin embargo, como les había mencionado, la oposición a Alessandri podría haber sido sacada de la calle, derrotada, pero no estaba muerta. Y de hecho, la mayor amenaza del poder de Alessandri estaba en la figura del partido nazi. No sé cuántos saben ustedes del partido nazi chileno, además de Jorge González Formaret y su grupo. Pero el partido nazi en Chile en ese tiempo disponía de brigadistas propios, disponía de personal formado militarmente, ¿sí? E incluso algunos exmilitares habían coqueteado con el movimiento nazi. Y en ese contexto, ¿sí? En esa situación, entre el año 36 y el año 38 comienzan a complotar contra el gobierno. Comienzan a complotar contra el gobierno, ¿sí? De tal manera que el complot pasaba precisamente por perfecto. Alessandri se impuso por la fuerza de las armas, nosotros nos vamos a imponer por la fuerza de las armas, ¿sí? Lo que fueron preparando fue un golpe de Estado, ¿sí? Entonces, claro, aprovecharon que en el año 36 la milicia republicana fue disuelta, ¿sí? Y por tanto, la interpretación de la directiva nazi fue: bajaron la guardia, es nuestra oportunidad. Preparémonos, ¿sí? Para ejecutar el golpe. El golpe se ejecuta en el año 1938. A ver si alguien sabe este episodio de la historia. En 1938, ¿sí? se ejecuta el golpe de Estado nazi, ¿sí? Que parte desde la Universidad de Chile, la actual casa central de la Universidad de Chile, que está en el Metro Universidad de Chile, valga la redundancia, es tomada por estudiantes nazis, ¿no? Por una serie de soldados políticos del partido nazi, mientras que un grupo más importante se toma el edificio del Seguro Obrero, edificio que existe hasta el día de hoy, ya no es el Seguro Obrero, pero que está en toda la esquina, chiquillos. Si ustedes revisan, está en toda la esquina entre Teatinos y la Alameda. Es decir, está, bueno, si lo miramos desde el sur, que yo siempre lo miro desde el sur, si lo miramos desde la vereda sur, está exactamente en la esquina izquierda de la Moneda, tal cual. ¿Sí? Si lo miramos desde la vereda sur de la Alameda, está en la esquina izquierda de la Moneda, ¿no? Entonces, desde ahí montaron una ametralladora, ¿sí? Y comenzaron a ametrallar al Palacio de la Moneda desde ahí, ¿sí? Arturo Alessandri Palma no le tembló la mano y ahí ocupó, ya que no tenía la milicia republicana, tomó a los carabineros, ¿sí? Para aplastar el conato de rebelión. Y carabineros, que ya habían perdido un poquitito la habilidad justamente de reprimir a contrarios, salieron justamente a la calle con todo lo que tenían a mano, incluyendo artillería, llegando justamente al frontis de la Universidad de Chile, apuntan un cañón a la puerta, ¿no? Ustedes recordarán la puerta de la Universidad de Chile, donde estaban justamente atrincherados los estudiantes nazis, y abren la puerta de un cañonazo, matando a la mayor parte de los estudiantes que estaban ahí, ¿sí? Con eso se toman la casa central de la Universidad de Chile, mientras que otro piquete de carabineros se va en dirección a el Seguro Obrero. Y ahí se da fuego cruzado justamente entre los defensores del Seguro Obrero y carabineros, situación que termina en la cual los nazis se terminan rindiendo. Entonces, en la rendición justamente la orden era ejecutarlos a todos, ¿sí? Entonces, las masacres del Seguro Obrero se conoce como esa masacre de el 5 de septiembre, creo que fue, 5 de septiembre de 1938, ¿sí? En el cual toda la juventud nazi que había controlado justamente el edificio del Seguro Obrero es masacrada, pero entre los caídos sobrevive uno, que se hace el muerto, justamente cae entre sus compañeros, queda herido pero no muere, y es el que cuenta la historia. Es él el que contó la historia de cómo fue la masacre del Seguro Obrero, de cómo los ejecutaron dentro, cómo se realizó la situación, ¿no? Y hasta el día de hoy, los sobrevivientes, no los sobrevivientes, sino que los que defienden las ideas nacidas en Chile, contemplan el 5 de septiembre como su día, ¿no? Su día de los mártires de la masacre del Seguro Obrero. Pero claro, si bien Arturo Alessandri logra derrotar el conato de rebelión, con esto justamente queda, ¿cómo podría decirse? Queda bañado en sangre frente a la ciudadanía. Queda bañado en sangre frente a la ciudadanía. Y justo ese año era año electoral. Entonces, en ese contexto, Alessandri no pudo conservar el poder, se da una nueva elección y el candidato
a la presidencia que gana es un sujeto que está libre de polvo y paja. Me refiero a Pedro Aguirre Cerda, militante del Partido Radical, ¿sí? Que gana sin mayor problema la elección, y con eso se le pone fin a la presidencia de Alessandri, dando inicio a los conocidos gobiernos radicales, ¿no? Anotémoslo, ¿sí? Los gobiernos radicales, ¿no? Que comienzan, a ver, los gobiernos radicales del año 1938 hasta el año 1952. ¿Sí? 1938 al año 1000. Exactamente, Thais. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Como veo que varios conocen la historia, podríamos hacer esta clase bastante más dialogal. ¿Mm? Pero si ustedes se fijan, la llegada de los gobiernos radicales simboliza varias cosas. Simboliza varias cosas. Se ha modificado la morfología del sistema político chileno. ¿Sí? Y una de las cosas que más llama la atención es que este periodo de crisis, en el interludio que se da entre el año 31 y el 32, los actores políticos deciden tomar las armas para pelear su posición. ¿Sí? Eso es como muy evidente. Sin embargo, entre el año 32 y el año 36, ¿sí? Eh, la fuerza dominante, ¿no? La oligarquía, probablemente tal, termina justamente desde imponer una fuerza armada propia, ¿no? La milicia republicana, a deshacerse de ella para tomar conductos institucionales para instalarse, ¿no? Desde una lectura gramsciana se podría decir, recuperaron el país, recuperaron la hegemonía, y sobre esa base la fuerza paramilitar ya no era necesaria. Ya no era necesaria, ¿no? E incluso más, cuando se da esta crisis ligada justamente a la intentona de golpe de Estado por parte de los nazis, nos encontramos con que se emplea ya un instituto armado, ¿sí? Ya institucionalizado, ¿no? Me refiero a la figura de carabineros para aplastar la rebelión. Entonces, con esto se fragúa justamente una situación en la cual cambia la morfología del sistema político y se consolidan una serie de cambios que venían desde el año 1920. Por una parte tenemos una nueva constitución, la constitución de 1925, que ya comienza a operar, ¿sí? Constitución de carácter presidencialista, tal como se vio en la segunda presidencia de Alessandri, pero también con una modificación de los institutos armados. Ahora se dispone de ejército, armada, carabineros, fuerza aérea, ¿sí? Y junto a ello, y junto a ello, se recupera el papel de la elección, ¿no? Del mecanismo electoral, vale la redundancia, como mecanismo para generar las reglas del juego, ¿no? Para definir quién sale o quién entra a la presidencia y quién se convierte y quién deja de convertirse en autoridad en Chile, ¿no? De tal manera que en 1938 se cosecha todo este proceso que venía desde 1920, de tal manera que los gobiernos radicales, ¿sí? Los gobiernos radicales cosechan todo este proceso sin estar manchados de alguna situación de sangre, como si había quedado el Partido Radical, ¿sí? Perdón, como si había quedado ¿cómo se llama? El Partido Liberal con Alessandri, ¿no? Hoy me queda poca carga, voy a ir cerrando todo esto. Entonces, sobre esta base, y para ir cerrando, porque ya veo ya que se me apaga el celular, ¿no? Algunos comentarios finales, ¿no? La gran modificación que se da, además de la Constitución y además de los institutos armados, tiene que ver con el sistema de partidos. A partir del año 1938 nos encontramos con que se configuran una serie de gobiernos que, ¿sí? Se articulan bajo bajo un nuevo centro político. En el pasado, el Partido Radical, el Partido Liberal era el centro político, ¿no? Pero a partir de 1938, el Partido Radical se convierte en el nuevo centro político. Se le llamaron los gobiernos radicales porque los gobiernos radicales, ¿sí? Eran gobiernos de frente popular. ¿Y qué significaba eso? Significó que el Partido Radical
un partido oligárquico, logró construir una alianza, nada más y nada menos que con el Partido Comunista y con el Partido Socialista de Chile. Los gobiernos radicales fueron gobiernos de Frente Popular, ¿sí? Y sobre esa base se modificó completamente la morfología del sistema político. Ahora el Partido Liberal no era el partido dominante, no era el partido del centro, ahora es el Partido Radical, que no tiene ningún problema con establecer alianzas con el Partido Comunista y el Partido Socialista, justamente en torno a la presidencia, ¿no? Algo que vamos a analizar con más detalle el día martes. Pero también hay que decir de que los gobiernos radicales dieron pie a un nuevo modelo de desarrollo que ya venía desde los tiempos de Ibáñez. Me refiero al modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? El modelo de desarrollo hacia adentro, esquema económico que vamos a analizar definitivamente la próxima semana. Pero bueno, pensando que en cualquier momento se me apaga el celular, lo dejamos hasta aquí, logramos realmente, son las 10:24, esto terminaba 20 para las 11, logramos hacerlo ajustado a los tiempos. Diego, si usted quiere, ya puede ir apagando la grabación para